Hola, ¿cómo están? Soy Andy. En este video quiero hablarles de hábitos para mejorar en el dibujo. Para todos aquellos que quieren mejorar en el dibujo pero no saben cómo hacerlo, creo que la base para esto es crear una rutina. No podemos llegar al nivel que queremos si no somos consistentes, pero eso ya lo sabíamos. El punto aquí es por dónde empezar. Miren qué limpio quedó mi escritorio. Jeje. Volviendo al tema. Primero tienes que conocerte a ti mismo. Es válido comenzar dibujando lo que sea que se te antoje, pero también necesitarás dirección. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer con tus dibujos? Actualmente estoy tomando un curso con EVAC, que es una escuela en línea que tiene cursos de todas las categorías que se puedan imaginar, en donde lo que sea que elijas te va a estar asesorando un profesional todo el tiempo. Y no solo eso, sino que también te dejan actividades para que tú vayas practicando mucho. Puedes hacer preguntas en cualquier momento y un asesor va a estar ahí para ti y puedes acceder a las clases de por vida. Pero en sí el curso dura 5 meses, está muy cómodo porque puedes ajustarlo a tu ritmo. Ellos te recomiendan tomar un módulo por semana, que se me hace súper bien, y terminando el curso obtienes un diploma. Además de que ellos te ayudan a hacer tu proyecto para tu portafolio y un currículum profesional, así como encontrar trabajo después de eso, y todo enfocado al área que tú quieres. Ahora mismo puedes recibir un 55% de descuento en cualquier curso de tu agrado usando mi código promocional Sour Candy. Una vez que decides estudiar dibujo, comienzas a disfrutar más lo que estás haciendo, ya que comienza a salirte como quieres, ya sea a nivel profesional o simplemente cosas personales. Por ejemplo, si lo que quieres es dibujar personajes, no vas a pasarte directamente a hacer el diseño complejo. Antes tienes que aprender cosas más básicas como la anatomía, saber dibujarla en distintas posiciones y también lograr que tus poses expresen algo, y junto con las expresiones faciales, ayudar a darle personalidad y vida a ese personaje. O si quieres enfocarte en otra cosa como los escenarios, puedes empezar por entender la perspectiva, las proporciones, cosas muy básicas antes de pasarte a hacer cosas muy complejas. Por ejemplo, aprender perspectiva de 2 puntos de fuga y ya con el tiempo irle sumando puntos o cambiarlo a ojo de pez. Hay muchísimos tipos de perspectiva, pero no podemos esperar que esto nos salga desde el principio, así que con paciencia vamos poco a poco y pues ya tu meta sería lograr crear escenarios originales con muchísimo detalle. No voy a profundizar en ningún tema porque no soy experta, pero me entendiste, ¿no? Espero. Ahora pasando a los hábitos de dibujo, yo creo que el primero sería hacer prácticas de 10 minutos todos los días. Es muy común que los artistas normalmente quieran dibujar cosas bien hechas y se tarden 10 horas en vez de tomarse esas 10 horas en hacer muchos dibujos y aprender mucho de cada práctica. Y hay que tener en cuenta que para esto es mejor estar utilizando referencias, tenerlas ahí a la mano, porque sí está padre hacer las cosas de memoria, pero no siempre es lo mejor. Esos también pueden ser ejercicios para ya cuando le pongas más atención al detalle y lo puedas agregar así como si nada, pero no se peleen con las referencias porque realmente son importantes y con eso van a mejorar y con eso van a entender todas las bases del dibujo. Los bocetos que estoy haciendo en este momento realmente son prácticas de 10 minutos, por esto no los voy a terminar, pero deben entender que por eso se llaman prácticas. Hay que soltar la mano y con el tiempo ir agarrando confianza y también ir notando nuestros errores, no tratar de corregir todo en ese momento, no tratar de renderizar, pero creo que eso ya lo saben. El segundo punto creo que sería inspirarse de otros artistas, no solamente practicar, o sea, sí van a practicar, pero analizando totalmente a este artista o el estilo que están buscando y tratar de entender por qué es así, cómo renderiza o cómo colorea, cómo hacer line art, cualquier cosita que les haya llamado la atención, pero de varios artistas, no solo de uno. Aquí en este ejemplo estoy tratando de seguir la técnica de Coffee, que es un artista que me gusta mucho de Instagram. Les voy a dejar aquí una fotito. A pesar de que el dibujo que estoy siguiendo es digital, trato de aplicarlo a wash, que es lo que estoy usando ahorita. Y me estoy fijando más que nada en los colores y en el estilo de rostros que hace. Últimamente yo hacía los ojos muy grandes y estaba harta de eso, nunca me han gustado. Para mi estilo, pues yo sé que se ven muy bonitos. Entonces trato de hacerlos más pequeños cuando estoy
estoy muy consciente de lo que estoy dibujando. Y este es un claro ejemplo de cómo lo estoy logrando con la práctica y el tiempo. Cabe aclarar que esta no es una práctica de 10 minutos, sí me tardé más y estuve batallando un poco con el wash porque no había practicado, y al final creo que logré algo decente para hacer un estudio. Y en contraste con esta técnica que acabo de usar, voy a hacer un estudio de cómo dibuja Andrea Salcido, que es una artista que acabo de conocer y me gusta mucho su trabajo. Ella pinta, pero me estoy guiando más por sus bocetos, que normalmente utiliza solo color rojo y azul. Entonces voy a tratar de entender por qué lo hace así, para después en mis coloreados tratar de recrear algunas cosas de este estilo. Y de eso se trata, ir tomando pequeñas cosas que te gusten y mezclándolas con lo que tú haces. Aquí rápidamente les voy a contar un poco de lo que noté, que es demasiado obvio, pero los sonrojos que pone en el rostro son muy marcados. Cambié un poco el orden de donde pone el rubor, porque no se trata de hacerlo tal cual, sino de tratar de adaptarlo a mi estilo. Y también se ve que ella utiliza hojas craft, entonces el acabado queda diferente. Yo lo que hice para simular un poquito esto fue añadirle color durazno a algunas partes del rostro para que no se viera totalmente el color de la hoja. Y algo muy característico también son estos brillos que van alrededor de los ojos, en la nariz y en la boca. También le pone un poco en la frente, pero no se va a notar tanto en esta hoja que estoy usando yo. Otra cosa que hay que destacar es que hay que experimentar con distintas técnicas y distintos estilos. Ya hicimos el estudio con 2 estilos y como pudieron ver utilicé 2 técnicas diferentes, que son el wash y los lápices de colores. Además de todo esto, también es importante hacer ejercicios de creatividad, esto para cuando les llegue un bloque artístico o se sientan estancados con que ya dibujan lo mismo siempre. Es muy útil para sacar nuevas ideas, agilizar la mente o simplemente quitarse lo aburrido un ratito, y sirve como práctica, una muy buena práctica. Tal vez no tanto de técnica, pero sí ayuda a salir mucho de la burbuja. Es en serio, vean eso. Creo que saqué mi lado más creativo, no me juzguen. El ejercicio que estoy siguiendo en esta parte del video consiste en trazar varias figuras sin una forma en específica. Entre menos sentido tenga la forma mejor, y con solo visualizarla intentar imaginar lo que podrías dibujar ahí. Normalmente se hace con personajes. No deben preocuparse por cómo salga todo, es un ejercicio para soltar la mano y para explorar nuevas ideas. De hecho, esta actividad es de las primeras que incluye el curso y me parece muy bien cómo lo explica la profesora. Y por más sencillo que se vea, realmente sentí que hice dibujos que normalmente no se me hubieran ocurrido, y eso ya es un gran avance. Recuerden, es importante salir de su zona de confort. Y así es como quedaron los dibujitos. Si les parece que nada de esto tiene sentido, es porque no lo tiene. Y ese es el punto del ejercicio. El siguiente punto, que ya no sé qué punto es tomarse descansos. En cada video lo menciono y lo voy a seguir repitiendo porque es muy importante. No saturarse siempre de lo mismo, tratar de procesar todo lo que estás aprendiendo y después ver cómo lo vas a aplicar en los siguientes dibujos. Y con el descanso no solo es quedarse sin hacer nada, también pueden ir a despejarse a algún lado. Yo me relajo mucho cuando veo a mis perritos, creo que eso también ya quedó claro. Amigo de perros. Salir a buscar nuevas experiencias o tal vez salirse un poco de su rutina es algo que los va a ayudar mucho a estar inspirados, tal vez no todo el tiempo, pero sí constantemente. Intentar salir más, no solo en su zona de confort del estilo de dibujo, sino también de su cabeza o de cosas que los estén abrumando. No pongo tantos clips de mi vida porque no salgo, o luego me pasa que se me olvida grabar, si tengo vida. Pero bueno, ahora sí ya pasemos a la parte final. El último paso, al menos para esta corta lista, sería ser constantes, lo más que puedan. Y no me refiero a hacer bocetos de 10 minutos todos los días, sino a practicar ilustraciones terminadas, sin dejar pasar mucho tiempo y haciendo notas, ya sean mentales o físicas, para que sepan qué es lo que les está gustando, qué es lo que les está fallando y qué pueden mejorar. Y aquí les enseño rápidamente una compilación de los sketchbooks que tengo, al menos algunos de ellos, para que vean también cómo fui yo evolucionando con el paso de los años. Y ahora sí, eso sería todo. Gracias por ver, nos vemos pronto. Bye.